¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un excelente programa. Estará con nosotros la congresista Marisa Glave, y es del bloque Nuevo Perú, para conversar con nosotros sobre la interpelación de la ministra Marilú Martens, que es este viernes, así como llamarla todavía sentencia, pseudosentencia del Tribunal Constitucional contra la así llamada ley antitránsfuga, que favorecería el bloque Nuevo Perú de la congresista Glave. Con la congresista Glave vamos después de esta pausa comercial. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la congresista Marisa Glave, y es del bloque Nuevo Perú. Es un bloque que está naciendo, todavía no está formalizado. Está a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional que todos estamos esperando que se publique. Bienvenida al programa, encantada de tenerla acá, congresista. Evidentemente vamos a... No, por favor, vamos a hablar del tema de la sentencia constitucional, si es sentencia o no, pero primero de un tema que, digamos, se nos viene en unos días, en 2 días. Es la interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martens. ¿Su bloque firmó por la interpelación? Bueno, nosotros en realidad lo que hicimos fue un pedido público a la ministra que renuncie y dé un paso al costado, en realidad, más que entrar a la discusión sobre la interpelación. O sea, ustedes fueron más radicales que solicitar la interpelación. ¿Por qué? Digamos, a ver, nosotros hemos votado a favor. Creemos que hay un derecho en el Parlamento de avanzar hacia procesos de interpelación en el sentido de rendición de cuentas. Pero este es un caso, yo diría, incluso diferente, ¿no? Porque no se trata solo de eventualmente una rendición de cuentas sobre la política educativa en el país, que está en una situación grave, sino en el muy mal manejo que ha tenido la señora Martens de un conflicto que se inicia primero en la región del Cusco y que después escala a nivel nacional y que nos ha tenido en una situación de desgobierno bien complicado en los últimos 2 meses y medio, ¿no? Básicamente, entonces, entiendo que la posición del bloque Nuevo Perú es por la censura a raíz de el manejo de la huelga, el mal manejo de la huelga magisterial. Nosotros le hemos planteado y le volvemos a plantear a la ministra que ella debiera dar un paso al costado por la manera en la que se han manejado las cosas. La huelga no se ha terminado de resolver, Ricardo. O sea, parte del problema que tenemos ahora es que, si bien se ha retomado, digamos, hay un retorno de los maestros a las aulas, hay un conjunto de problemas que han quedado como sueltos y con un manejo del conflicto por parte del ministerio que deja muchísimo que desear. Este conflicto empezó como un conflicto regional. En el Cusco. Recordemos además, porque algunos han querido decir que tiene que ver con una huelga que supuestamente habría convocado el CONARE, que era a nivel nacional. La huelga del Cusco es una huelga convocada muchísimo antes, que tenía una agenda específica y que tuvo como principal problema para el nivel de escalamiento que tuvo el mal manejo del ministerio, la no voluntad de diálogo de parte del ministerio, y eso es parte del problema que estamos teniendo en este momento, ¿no? ¿Usted cree, congresista, que la ministra, digamos, usted nos dice, no tuvo una voluntad de diálogo desde el inicio, cuando la huelga se inició regionalmente en el Cusco? Pero la ministra, digamos, hasta el final de la huelga, porque creo que el mismo día de la interpelación se va a hacer una huelga nacional de maestros del SUTEP, nunca quiso recibir, digamos, a una de las partes del sindicato, que era la que mantenía la huelga todavía, ¿no es cierto? Hay una disputa, efectivamente, en el interior del sindicato por la representación, pero la ministra nunca quiso recibir precisamente a la parte que tenía todavía, digamos, la sartén por el mango. ¿Ese error es continuo? ¿Esa es la causa por la cual, digamos, la ministra debiera dar un paso al costado? O sea, hay varias cosas. Uno es ese es un error grave y que creo que pasa no por dar legitimidad o representatividad a un sector frente a otro. Yo entiendo que el pliego se negocie con el sindicato
que hoy está dentro del CEN del SUTEP, que es el que formalmente tiene la capacidad de negociación colectiva. Pero al encontrarnos en una situación de conflicto, Ricardo, tú ya no estás en una discusión sobre si estás abriendo un nuevo pliego o no. Estás en un escenario de conflicto. Y en un escenario de conflicto hay que generar espacios de diálogo. Y por eso en este caso ha habido errores graves de parte del propio ministerio y errores graves de la PCM. Se supone que tenemos un viceministerio que se supone tiene ahora adscrito todo el manejo de conflictos sociales. Sí. Y pareciera que básicamente está pensado como un viceministerio pensado en cómo mejorar los conflictos que hay en torno a la inversión privada. Y esos no son todos los conflictos que hay en el país. Hay un conjunto de conflictos que van por otros términos, como los que hemos visto ahora, que tienen que ver con materia laboral, ¿no es cierto? Entonces, hay un muy mal manejo de parte del gobierno, focalizado en el ministerio, extendido a la propia PCM, que nos deja un muy mal sabor a muchos. Hay un segundo problema que tiene que ver también con el manejo de la política educativa y algunos de los elementos que han levantado los maestros que a mí me parecen importantes. ¿Qué es lo que usted, digamos, cuestionaría de la política educativa que ha venido llevando la ministra de Educación para pedirle que dé un paso al costado? Mira, el congresista Ochoa, que es de nuestro bloque parlamentario, es quien más maneja el tema de parte nuestra, ha sido como un vocero en algunos puntos del Nuevo Perú en relación a la materia educativa. Y ahí hay varios problemas de algo que eventualmente no es culpa de la señora Martens, sino que se arrastra desde mucho tiempo atrás, pero que refleja, si quieres, la poca relación y comunicación que hay con el propio magisterio, ¿no? Uno de los problemas más graves que se ven sobre todo con la ministra Master es su poca relación con los docentes para discutir algunos de los elementos, como ahora el tema de la evaluación. El tema de la evaluación tiene algunos elementos subjetivos que son realmente increíbles. Por ejemplo, tú en una zona rural, porque la mayoría de los profesores que han estado en huelga y en huelga más dura son profesores que no son de las principales ciudades, sino son profesores que tienen características de ser docentes en zona rural. Claro, ¿no? en la punta del cerro, como se dice. Y entonces muchos de estos docentes, uno con el que hablé yo, un amigo, compañero mío que viene de Celendín, me decía, mira, ¿cómo me van a evaluar a mí si es que el niño está atento o no está atento? Si en mi provincia tengo 85% de anemia. Y además el colegio para poder llegar tiene que caminar 2 horas. Claro, es decir, entonces, un niño anémico no tiene fuerzas, encima tiene que caminar. Y tiene que caminar para llegar. Y a mí me toca el primer horario y viene una persona que me va a evaluar por 1 hora. Ni siquiera es que me va a evaluar, digamos, durante un mes periodo, o claro, durante un bimestre, digamos, que es lo que suena ahora, o durante un semestre para ver cómo hay la evaluación. No, o sea, es absolutamente subjetivo el proceso de formación. Y hay un conjunto de otros problemas adicionales que han quedado en evidencia. Entonces, ¿esto podría haber entrado en un proceso de diálogo sobre cómo implementarlo? Sí. Y además en una discusión sobre cuáles son las condiciones básicas. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú evaluar si un maestro rural en una escuela, por ejemplo, unidocente multigrado, en condiciones de precariedad como las que hemos visto? ¿Qué es una escuela unidocente multigrado para que nuestro público bueno, nos entienda? Hay algunas zonas en el país que por la cantidad de alumnos que hay no se puede tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, por ejemplo. Entonces se agrupa. Se agrupa como todos los años. Como la familia, ¿no es cierto? Ingalls, que había digamos, un solo... bueno, es una experiencia en muchas zonas rurales que es que lo que tú tienes es un profesor que tiene que dictar a alumnos de distintos grados porque el tamaño no permite tener más de un solo maestro. Muchas de estas escuelas unidocentes, un solo profesor y multigrado, es decir, que tienen varios grados que atender, están con una infraestructura que es precarísima. Si revisamos el censo de infraestructura educativa, vemos que una gran cantidad de centros educativos tienen que ser reemplazados en un 100% o en un 50% o no tienen ni agua ni desagüe. Y entonces esa es la condición de infraestructura y luego tú evalúas si el docente tiene ambientado correctamente el aula. Por favor, ni siquiera están pintadas en algunos casos. Entonces, hay un conjunto de elementos pensados desde un escritorio en Lima como características que puedan implementarse a nivel nacional. Por eso es que parte del reclamo también tiene que ver con cómo miramos las particularidades de los territorios y cómo es que en base a las realidades regionales pensamos también mecanismos de evaluación que realmente nos ayuden a pensar cómo los docentes están trabajando con un desempeño adecuado, ¿no? Ahora, por lo que usted me está explicando, veo que hay coincidencia, porque se han entrevistado en este mismo programa a otros congresistas de diferentes bancadas, en lo que usted está diciendo, en que efectivamente no se le puede pedir al maestro que en una escuela que el Estado no ha invertido pues ni un real, esté pendiente de cómo va a ser la infraestructura, en fin, o sea, en eso hay una coincidencia. Ahora, lo que yo le quería preguntar es sobre el fondo del asunto. Digamos que nos ponemos de acuerdo sobre el tipo de la evaluación, en fin, todo lo que usted y otros colegas suyos de diferentes bancadas han resaltado.
Pero acá el asunto de fondo es si después de las capacitaciones a los maestros que, digamos, los tendrían que poner a punto para las evaluaciones, y después de superadas esas 3 evaluaciones y esas capacitaciones respectivas, los maestros deben quedarse o no en el magisterio. Ese era el punto central de ellos. Punto es cuál en el bloque. Yo creo que esa es otra discusión. Bueno, nosotros en el bloque lo que hemos planteado es que deberíamos entender, y el ciudadano debería comprender, que para entrar a la carrera hay que dar un examen. Ojo, ¿eh? O sea, no es que no se haya pasado por un proceso de evaluación para el ingreso a la carrera. Entonces, digamos, si es que tú tienes un proceso de selección para el ingreso a la carrera, decir que por este tipo de evaluación, además, luego retiras de la carrera a alguien con una evaluación subjetiva no tiene ningún sentido. Una de las cosas que se ha planteado es que se mantenga la lógica meritocrática. O sea, hoy, por ejemplo, tú entras a la carrera en la escala 1 y para poder ascender en la carrera, tú tienes que pasar examen. Tú no puedes ascender por un tema de tiempo. Es decir, yo tengo 10 años dictando, entonces paso a la siguiente escala. No, usted puede tener 20, 30 o 50 años dictando, pero si no ha pasado por los exámenes de evaluación meritocrática, usted no tiene por qué subir. Pero la evaluación meritocrática, ¿no es cierto?, no es igual a la de desempeño. La de desempeño tiene que ver con el comportamiento del docente en aula. Y la manera en la que se está planteando hoy no tiene ningún sentido que uno diga que esa que están planteando, que es prácticamente una hora que solamente se hace desde una lógica que ni siquiera lo que ha, digamos, admitido la propia ministra, es que hoy por hoy no tienen ni siquiera capacidad para montar un sistema de evaluación en aula que les permita evaluar realmente ni siquiera a un solo sector en conjunto. Van a evaluar únicamente a los que están en la tercera escala de educación inicial. Entonces, no tiene sentido hoy asociarlo a ningún despido. ¿Qué es lo que se planteaba en algunos casos? Y es una de las discusiones que plantea el congresista Ochoa. Separar, el despido es legal. O sea, uno puede despedir a un trabajador, siempre y cuando existan razones de fondo para el despido y que estén causales y tipificadas claramente y que la persona que ha sido despedida pueda judicializar el despido. Eso es una básica, digamos, un mínimo principio en la relación laboral. Y entonces plantearlo desde una lógica de los conjuntos de elementos que podrían ser de despido y no como una lógica separada. Y la segunda cosa es que en algunos casos, ya que tú has formado parte de un proceso de evaluación, hay un conjunto de otras funciones. Por ejemplo, hay un conjunto de auxiliares, hay un conjunto de asistencia, preparación de clase y otro tipo de funciones que hoy el ministerio subcontrata. Entonces, y subcontrata en muy mal sentido. Tú podrías lograr eventualmente que un maestro que eventualmente haya no podido pasar 3 veces el examen de desempeño, pudiera pasar a un sistema como ese mientras hay una capacitación adicional. Tomando en cuenta además que son personas que pasaron por un proceso de selección. Ojo, hoy por hoy, del 100% de docentes, más del 30% son contratados. ¿Por qué? Porque los que tienen que entrar a la carrera tienen que pasar por un examen para poder entrar a la carrera. Es decir, no es que no haya una evaluación a los que ya entraron a la carrera magisterial. O sea, ustedes apuestan básicamente por si es que, digamos, si después de las capacitaciones y después de las evaluaciones, aquellos maestros que están buscando ascender no lo logran. No, porque es que eso no es de ascenso. Ese es el problema también. Perdón, claro. Porque está separada, porque tú incluso puedes ascender y después se pueden decir que en desempeño docente, que es además incluso contradictorio. Una de las cosas que algunos especialistas decían es, ¿cómo es posible que un maestro que pasó el examen de ingreso a la carrera magisterial y ya está en la tercera escala, es decir, que ha pasado por varios procesos de evaluación que son exámenes escritos, objetivos, no subjetivos como los que se pretenden hacer para el desempeño, ha pasado incluso a la tercera escala, ese podría ser sujeto de despido por una evaluación subjetiva? No tiene sentido. O sea, hay algo que tú dices, ¿cómo puede ser que el examen objetivo yo lo puedo pasar y luego el que está a base de criterios incluso subjetivos no lo paso y ese es el que me despide? O sea, hay algo que está mal planteado en este sistema, ¿no? La idea básicamente es que quienes no pasan se queden por lo menos como auxiliares, en el sentido de que el Estado contrata o subcontrata, ¿no es cierto? ¿Para qué va a subcontratar? Ahí no tendría sentido, porque tiene gente que incluso tiene experiencia docente que podría servir precisamente para un conjunto de funciones que hoy se hacen de manera contratada parcial a través de un conjunto de sistemas que no te garantizan que sean personas que tengan experiencia docente. Ustedes han pedido la renuncia de la ministra, pero la ministra se va a presentar a la interpelación y ha dicho que además no va a renunciar y el presidente le ha dado su apoyo. Terminada la interpelación y visto que usted ya tiene más o menos una opinión formada sobre la política educativa de la ministra y sobre la mala gestión que ha tenido, según usted, en la huelga,
¿ustedes van a pedir una censura o van a seguir en su posición de que dé un Es paso una al costado? decisión que nosotros tomaremos en colectivo, En su ¿no? O momento. sea, mi opinión personal en este caso creo que no es la que vale. Yo sí voy a tomar la decisión de discutirlo con el bloque y nosotros tomaremos una posición conjunta. Ok, tengo una última pregunta porque me dicen que usted tiene que ir a cumplir sus funciones en una comisión. Sí. Qué pena por el programa, además yo lo lamento porque la quisiera tener mucho más tiempo. El Tribunal Constitucional, ustedes son parte interesada en una demanda que se ha formulado por una serie de congresistas al Tribunal Constitucional por el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, que básicamente impide que cuando una bancada que llegó, digamos, votada por la soberanía popular al Congreso se disloque, por ponerlo de alguna manera, por alguna razón, ese dislocamiento, ¿no es cierto?, de los que se van o los que son separados, influye, ¿no es cierto?, en su participación en el Congreso. Se ha filtrado a la opinión pública a través de una de las partes interesadas, uno de los demandantes, que es el congresista Gilbert Violeta, una especie de sentencia, porque todavía no es sentencia, ¿no es cierto?, de 5 vocales que le dan la razón en parte a la inconstitucionalidad en el Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre la filtración y sobre el fondo? Brevísimo, porque usted se tiene que ir, pero si quiere explayarse, encantado. Mire, yo creo que acá hay que discutir el tema de fondo sobre todo. Y en ese sentido, uno puede encontrar personas de muy diferente tendencia o sector político o mirada política señalando exactamente lo mismo. Esta norma es una norma inconstitucional. Y nos la vendieron, así como pura vida la vendieron como leche, nos vendieron esta como una ley antitránsfugas cuando no lo es. Yo he visto personas de distintos sectores, el señor Samuel Abad, la señora Cecilia Valenzuela, señalando claramente que uno los puede ubicar en sectores totalmente diferentes, que es sorprendente que haya una reacción en contra de aceptar una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que ya es una barbaridad, y en segundo lugar, en defender una norma que a todos luces es una norma contra la libertad. Y es una norma además que intenta forzar, la acción de los parlamentarios, pese a que la Constitución política reconoce que hay 130 personas electas que no están sujetas a mandato imperativo. Yo creo que esta norma tiene 3 problemas. Problema 1, pretende resolver los problemas de representación política y no los va a resolver. Por el contrario, creo que los agudiza. Segundo problema, porque entonces tendría que ser parte de una reforma integral de los mecanismos de representación política, que ojalá entremos a debatir. Por ejemplo, ¿un partido es un partido porque tiene 700.000 firmas? ¿O un partido es un partido cuando tiene militantes, organizaciones de base y una vida partidaria que te permite a ti identificar que tiene un ideario, tiene un programa y tiene una construcción de una visión política? Pero eso ya se hizo. La ley PIS hizo que, digamos, tuvieran comités en un montón de sitios. No, el problema y al final era una cáscara. No, porque la ley lo único que permite fiscalizar realmente es las firmas. No hay un proceso de fiscalización real de la vida partidaria de las organizaciones políticas. Pues no hay un proceso de fiscalización, pero sí es lo que se pedía. Pero la ley no lo plantea. O sea, porque lo que tú planteas es un papel, es una firma y no una realidad. De hecho, el señor Tuesta plantea que la reforma electoral debería pasar por eliminar la barrera de acceso sobre las firmas y más bien plantear la consolidación de organizaciones políticas y que eso sea lo que pase por evaluación y fiscalización para saber si tienen sustancia. Una segunda cosa es que yo creo que esta norma, y de hecho lo hemos vivido nosotros, por ejemplo, ha generado conflictos al interior de las bancadas y en vez de solucionar, mejorar o resolver la democracia en la toma de decisiones al interior de los grupos políticos, ha generado un poder muy grande sobre las mayorías frente a las minorías, generando una situación de conflicto que no se resuelve y que básicamente lo que genera es la imposición. Y entonces lo que tú has tenido es, por ejemplo, en el caso de la congresista Donaire, una sensación de indefensión total. O sea, ella lo que ha dicho es, yo ni siquiera sé con qué reglamento me van a sancionar. ¿Y bajo qué mecanismo vamos a poder hacer, digamos, un ejercicio de defensa real? Cuando lo que tú tienes es una mayoría que vota en bloque como un ejercicio mayoritario. Acá estuvo, el congresista Quintanilla y básicamente dijo que la diferencia entre el Movimiento Nuevo Perú y el Frente Amplio, que fue, digamos, el bloque por el que llegaron al Congreso, era de democracia. O sea, que no había mayor diferencia ideológica, sino una cuestión de formas democráticas. Que el señor Arana, de alguna manera, se había impuesto antidemocráticamente y, en consecuencia, ese era el principal
digamos, pero a pertenecer al bloque Frente Amplio. ¿Eso es así? Es que, insisto, el problema es cuando tú tienes una norma como esta, que te la venden como antitransfugismo, cuando no es pura vida. Esta es la ley pura vida, que lo único que hace es intentar ser una especie de mordaza, una especie de cinturón para amarrar a los congresistas dentro de la definición de una mayoría. Tú no estás ahí evaluando si la gente está cumpliendo o no está cumpliendo, por ejemplo, con el plan de gobierno, con la propuesta programática, con lo que se le planteó a los electores, sino únicamente la lógica de imposición de un sector frente a otro, sobre incluso algunos elementos que podrían ser ilegales. Y entonces, ¿qué cosa se ha encontrado? Primero, la norma es inconstitucional porque viola un artículo de la Constitución que nos da a nosotros libertad de no tener mandato imperativo. Bueno, eso además, lo tiene que determinar el tribunal, ¿no? Sí, pero no he leído a un constitucionalista que defiende esta ley. O sea, salvo el señor Quiroga, que ha contratado el Congreso. Todos los demás han salido públicamente señalando que esta norma es una norma que atenta contra principios constitucionales y que no es la manera de resolver el problema del transfugismo en el Parlamento. Pero además, incluso si alguien dijera que la norma en principio no es inconstitucional, tiene una cantidad de vacíos que también ha quedado absolutamente claro. Por ejemplo, tú me dices, tienen que tener un reglamento interno los distintos grupos parlamentarios. ¿Quién da fe que ese reglamento es un reglamento que pasa un criterio mínimo de legalidad? El caso del congresista Richard Arce, en nuestro grupo se pretendió aprobar un reglamento de manera ilegal, porque ya teníamos uno que era, digamos, unánime y de pronto se pone uno sin cumplir las normas y no se hizo nada frente a ese reglamento. Y con ese nuevo reglamento se pretende sancionar sobre hechos del pasado. La retroactividad en materia sancionadora nunca es aplicable, se pretendió aplicar. ¿Quién hace ese control, Ricardo? Nadie. ¿Contra quién te puedes quejar? Nadie. ¿Quién hace la validez de que ese tipo de procedimientos cumplen con el principio del debido proceso? Nadie. Es decir, se aprobó corriendo de mala manera el Parlamento, el Pleno. ¿Por qué? Por presión del fujimorismo, porque había una presión y una urgencia sobre este tema. Yo creo que lo más sano es que uno, no se amenace a los miembros del Tribunal Constitucional, porque hoy se está amenazando a los miembros del Tribunal Constitucional, incluso se está dejando entrever que podrían llevarlos hacia la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Eso es una barbaridad, eso es pretender intervenir en la autonomía y en el mandato del propio TC. Deberíamos aceptar la sentencia y más bien entrar rápidamente a una legislación que nos permita ordenar el funcionamiento del Parlamento, evitando y tipificando el transfugismo cuando realmente ocurre. Obviamente es muy debatible el tema de fondo, porque precisamente por eso se ha presentado la demanda constitucional sobre la ley. Pero yo le pregunto a usted, porque yo sé que usted es una persona, digamos, que de buena fe. Usted dice que hay una presión sobre el tribunal, ¿no es cierto? Pues se dice que se los quiere llevar, etc. Pero ¿no hay también una presión de unos vocales del tribunal hacia la opinión pública? Porque, a ver, digamos, yo me pongo en el caso de un litigante cualquiera. Digamos que usted y yo estamos litigando sobre un tema. Como civilizados vamos a donde un juez, ¿no es cierto? El juez tiene que dirimir nuestra causa. Y de pronto, antes de que la sentencia salga, sea notificada a las partes o sea publicada, una de las partes recibe la sentencia, ¿no es cierto? O una pseudosentencia, ¿no es cierto?, que la favorece. Y bueno, comete la imprudencia de publicarla. Y entonces se arma, digamos, se pone en evidencia que algo raro está pasando ahí. ¿No hay ahí también, por lo menos, se lo pregunto, de repente usted tiene otra opinión, que investigar esto? Es decir, ¿cómo puede ser posible que desde el Tribunal Constitucional o desde un tribunal cualquiera se filtre una sentencia favorable a una de las partes demandantes? ¿Eso no nos pone en alerta de algo o eso es natural? Mira, yo creo que ya lo dijo además el presidente del Tribunal Constitucional, ellos están haciendo una evaluación administrativa interna para saber quién eventualmente ha hecho esta filtración. Las filtraciones ocurren en el Perú todo el tiempo. Mira tú todas las noticias que tenemos sobre el lavajato. Cuéntame, ¿las del fiscal? No, se filtran a la prensa. Pero la prensa tiene toneladas de filtraciones y el tema de fondo es... A la prensa sí, pero no a una de las partes demandantes. Se filtra a la prensa desde distintas maneras y todos sabemos que desde el Ministerio Público se filtra a interesados y esos interesados lo sueltan a la prensa. En este caso el interesado era una de las partes. Una de las cosas que suele ocurrir. Pero yo creo que acá el tema de fondo es que ¿ha sido acaso los magistrados? O sea, perdón, ¿alguien ha sentenciado que hay un magistrado que es el que ha filtrado algo o que está intentando presionar? Perdón, no. Acá lo que hay es un magisterio, o sea, hay un tribunal de 7
que ha tomado una evaluación y que lo que podemos saber es que aparentemente 5, es decir, mira la magnitud, 5 podrían decir que esto es inconstitucional. Y lo que se está pretendiendo es tratar de discutir sobre si la eventual filtración de un borrador es algo que desconoce un hecho de fondo, que 5 miembros del Tribunal Constitucional están señalando que esa norma no es una norma contra el transfugismo, sino es una norma que viola derechos de congresistas. Ese es el tema de fondo. Y se está queriendo llevar el debate hacia otro lado. ¿No hay también un tema de fondo en la parcialidad o imparcialidad de los jueces que administran justicia? No, perdóname. Yo, la verdad, sinceramente, creo que, como sabemos muy bien nosotros, incluso es como si me dijeras a mí que el Ministerio Público no hace investigaciones porque resulta que la prensa tiene información. O sea, yo creo que lo que tenemos que nosotros tener eventualmente es que el tribunal haga una evaluación para ver si es que hay un funcionario que de manera emocionada puede haber mandado alguna información que de tercera o cuarta persona puede llegar a un congresista. Y habrá que decirle al congresista que eso no es algo que debió hacer. Pero el tema de fondo acá no es ese. El tema de fondo acá es que se están buscando argumentos para darle la vuelta a lo que queda absolutamente claro en la opinión pública. Incluso hagamos las encuestas. ¿Esa ley controla el transfugismo? No. ¿Esa ley sirve para fortalecer las organizaciones políticas? No. Esa ley sirve para amedrentar, para tratar de amordazar y para tratar de imponer el peso de una mayoría frente al resto de congresistas. Eso es lo que es esa norma y es lo que tendríamos que entrar a discutir. Si el fujimorismo, que está intentando mostrar una cara diferente ante la ciudadanía en este momento en el que tiene por lo menos 70 parlamentarios en el Congreso, quiere demostrar que realmente lo que quiere es avanzar hacia una consolidación de la democracia, uno, no amedrente al Tribunal Constitucional, porque varios tenemos memoria de lo que hicieron antes con el Tribunal Constitucional, y dos, entremos a un debate de fondo, que varios lo quieren hacer. Congresistas del fujimorismo que no forman parte de la supuesta bancada que muchos especulan que se abriría, sino que son gente que se va a quedar evidentemente en la bancada de Fuerza Popular y que apuesta por la consolidación de esa organización, que sí quiere entrar en una discusión de cómo resolver, más bien dentro del Congreso, una verdadera ley que nos permita controlar el transfugismo y resolver la organización interna. Y esa debería ser la forma, creo ahora, de entrar al debate que se viene, más que amenazas o a los miembros del TC o incluso ante la opinión pública diciendo que no vamos a aceptar una sentencia del tribunal, lo que realmente dejaría un muy mal precedente, ¿no? Muy bien, congresista Melissa Glave del bloque Nuevo Perú, le agradezco mucho su presencia en el programa, encantado. Nos vemos. Sé que usted está apurada por ir a una comisión. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una próxima emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.